8 USIM sin cabeza por un rango poderoso. Bueno, hoy hablaremos sobre los principales beneficios, los beneficiarios, en términos simples, los beneficiarios, aquellos que obtienen beneficios de la guerra. ¿Quiénes creen ustedes que pueden ser? Ucrania y Rusia. Bueno, en general, ellos ya no obtienen beneficios de la guerra, sino que gastan. Ucrania recibe financiamiento de la Unión Europea, Rusia gasta sus propios recursos y nada bueno sale de eso. Estados Unidos, bueno, tal vez, pero el mayor beneficiario, o mejor dicho, el que más se beneficia, y esto les va a sorprender, es Corea del Norte. Nunca pensé que alguna vez hablaría de eso en mi canal, pero así es la vida, no salió como esperaba. Y yo, que me considero más abierto que los ucranianos, de verdad, vamos a dedicar parte de este video a Corea del Norte. Después veremos qué está pasando con Ucrania y los drones ucranianos y veremos el bloqueo de Crimea, que está cobrando fuerza en torno a Crimea. Aquí, por más que la gente me diga que en Crimea todo está bien, hay filas y atascos de autos y la gasolina ya la están repartiendo a todos, van piso por piso y le ofrecen un tanque a cada quien. Bueno, resulta que no es exactamente así, pero vamos por partes. ¿Y qué? Pues vamos, ¿por qué no empezar de una vez a tomar al toro por los cuernos? Entonces, miren, nos dicen que el régimen norcoreano ahora es más rico que en los últimos 30 años, y cuando hablamos de Corea del Norte, de inmediato recuerdo esas publicaciones que leía en Picaboo, en LiveJournal, sí, ese mamut norcoreano, y ahí siempre había pues algo extraño, que si a alguien lo bombardearon con morteros, que si alguien murió de una forma extraña, o de repente la gente hace pan con algún tipo de aserrín, y también muestran imágenes donde los camiones funcionan con leña. En resumen, no funcionan. Sí existen, de hecho, durante la Gran Guerra Patria había camiones que funcionaban con leña, los motores pueden trabajar así con ciertas modificaciones, por supuesto, pero aún así, si no hay otra opción, pues así es. Decían que no tienen internet, solo internet, bueno, más bien un internet interno con literalmente 3 sitios web. Y cuando llevaban a la gente a los departamentos modelo, a veces los monitores ni siquiera estaban conectados. No estaban conectados a la electricidad y ni siquiera había CPU. O sea, básicamente había un monitor, un teclado, un mouse y no había CPU por ningún lado. O sea, si supones que tal vez había una mesa con el CPU y que no se veía, pues no había. Ahí simplemente estaba el monitor sobre la mesa, y la mesa solo tenía la superficie y las patas, recuerdo esa imagen, el teclado y el mouse, y el fotógrafo, sin dudarlo, tomó la foto así. Pero ahora todo es diferente, ahora Corea del Norte tiene una bomba nuclear, tiene armas nucleares. En gran parte, claro, gracias a la Federación Rusa, pero aún así ese país con todo lo que tiene, ahí. El PIB es de unos 30 a 40 mil millones de dólares para un país, para un estado, eso es extremadamente poco. Y hace 6 años Corea del Norte cayó, se puede decir, en un pozo de deudas. Si no de deudas, entonces económica, se encontraba en una situación muy difícil. No tenía una infraestructura médica completa para combatir el coronavirus. El país estaba bajo un régimen de aislamiento estricto y, en consecuencia, dejó de trabajar bien con China. Estos eran los principales socios de la RPDC en ese entonces y ahora, así como el protector de ese país. Sin materiales importados, materias primas y componentes, muchas empresas simplemente se detuvieron. No hubo nada bueno en ese momento. En el país había escasez de ropa, escasez de comida, de calzado, y los precios de todo esto aumentaron. Los precios aumentaron varias veces y naturalmente los ciudadanos no estaban muy contentos, como contaban regularmente los desertores de Corea del Norte. Y luego de repente todo cambió. Y de esto ya hablan tanto los analistas extranjeros como aquellos que se pueden llamar desertores de Corea del Norte. Y, por ejemplo, una guía del Reino Unido que no es una desertora, sino una chica que, en general, trabaja constantemente en Corea del Norte, contó que antes de la pandemia en Pyongyang se pagaba principalmente en efectivo, pero ahora cada vez más ciudadanos pagan con sus teléfonos inteligentes y usan servicios en línea. Y eso que hace unos años nos decían que en Corea del Norte tener un teléfono móvil era señal de pertenecer a una clase súper alta, se podría decir, de lujo. Por supuesto, Luxury es una deformación de la palabra luxury, pero me gusta mucho más porque insinúa muchas cosas. Y luego también por la organización del tour. Hay gerentes de diferentes países y cuentan que antes había que esperar mucho tiempo por un taxi en el aeropuerto de Pyongyang, pero ahora de repente aparecen servicios similares a Uber.
Uber es una organización de alta tecnología con automatización, con todas las ventajas de esa automatización. Y de repente, ahora el taxi en el aeropuerto de Pyongyang llega solo unos minutos después de que lo pides. Y no después de una hora, hora y media, 2 horas o incluso media hora. Tienes que ir caminando o viajar en ese mismo camión de carga equipado con un motor de leña. Es una broma, pero en cada broma, por supuesto, hay algo de verdad. Y luego sobre el restaurante de Pyongyang. Ahora, en Pyongyang, bueno, no aquí, sino allá, porque yo vivo en España, así que desde luego no aquí, aceptan pagos con códigos QR. Por cierto, hablando de los códigos QR, no olviden suscribirse a mi canal de Telegram, ahí hay muchas cosas interesantes. Aquí está el código QR, este es un ejemplo. Solo apunten su teléfono o la cámara del teléfono o de la tableta a este código QR y llegarán a donde necesitan. O también pueden ir al enlace en la descripción. Vamos a ver esa misma Pyongyang en las fotos. Bueno, por ejemplo, esto se ve increíble. ¿Quién diría que es un país pobre? No lo sé, los rascacielos están bien, pero miren, la gente se divierte en kayaks o kayaks. No sé dónde va el acento. Escriban dónde creen que va el acento correcto. Aquí también tenemos industria. Aquí tenemos una chimenea, esto probablemente es una central termoeléctrica. No es una empresa industrial, según creo, es una central eléctrica, aunque tal vez también sea una empresa. La chimenea siempre debe elevarse a cierta altura según las normas sanitarias e higiénicas, y aquí claramente esa altura es enorme. Si tomamos en cuenta los edificios altos al frente, la chimenea de atrás parece ser más alta que todos ellos. Luego está esto, o sea, un lago bonito, edificios bonitos. Y la verdad no se ven personas, no se ven autos. Bueno, no sé, aquí no sé cómo evaluarlo. Miren, no hay ni una sola persona en ningún lado. Bueno, eso lo veremos al final. En resumen, según las historias de todos estos guías que están relacionados con Corea del Norte, ahora mismo está experimentando simplemente un auge económico. Bueno, está ocurriendo un tipo de estímulo económico en Corea del Norte que no se había visto antes. Antes, en otros países. Y bueno, probablemente eso sea bueno. La RPDC fuera de Pyongyang sigue siendo un país pobre, eso nos cuentan, pero ya no es tan pobre como antes. Al menos la gente ya no muere de hambre. No está claro de nuevo si antes eso era falso o no, pero por lo visto eso sí era posible. Y aquí nos cuentan que la situación económica del país ahora es más fuerte que nunca, incluso más que con Kim y más que con Kim y el actual líder, pero también con Kim Il, quien dirigió Corea del Norte desde 1994 hasta 2011. Creo que recuerdan a ese hombrecito con un peinado tipo erizo. Claro que lo imitaría si pudiera, pero lamentablemente no puedo. Siempre estaba en un uniforme militar, era bastante delgado y siempre sonreía. Kim Jong-un no se parece mucho a él. Y nos dicen que el auge económico de la RPDC sí está directamente relacionado, pero no con los talentos, no con los talentos del ministro de Finanzas o del ministro de Economía de la RPDC, si es que existe tal persona, sino con la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania, es decir, con la guerra. En esta guerra, Pyongyang se convirtió de hecho en cómplice de Rusia, enviándole armas, municiones, soldados, no menos de 20,000 personas. Antes se reían de esto, pero ahora de repente resultó que no era una broma. De verdad, así fue. Los norcoreanos lucharon, y lucharon bastante bien, a juzgar por la forma en que los soldados rusos los tratan allá. Como ya dije, la propaganda los exalta. Está claro que aquí lo dividimos entre 10 de inmediato, pero aún así, y estas personas siguen desarrollándose. En menos de un año y medio la RPDC logró ganar alrededor de 14,000 millones de dólares gracias a la cooperación militar. En general, para empresarios como Elon Musk, esto es apenas para una manita de pintura. Pero para un país cuyo PIB estimado en el año 2024 no superaba los 27,000 millones de dólares, esto es significativo. Disculpen, es prácticamente la mitad del presupuesto. Y todo esto sigue desarrollándose. Los periodistas del Wall Street Journal hablaron con soldados de la RPDC que fueron capturados por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ellos no sabían nada sobre la guerra, dicen, entre Rusia y Ucrania, y pensaban que iban a luchar contra Corea del Sur, pero eso es bastante extraño. No sé si creer en eso o no. En fin, vamos a dejarlo pasar. Pero de todos modos, y viendo cómo Rusia se acerca a Corea del Norte, y Corea del Norte también se acerca, entonces Rusia se está acercando a los tres. China resulta que es como un trío económico y está desarrollándose bastante bien.
En marzo de 2026, el volumen de comercio entre los dos países, China y Corea del Norte, la RPC y la RPDC, alcanzó su nivel más alto en 8 años, desde la época de la pandemia y un poco antes. Además, muchos trabajan desde China, hay especialistas, sobre todo cibernéticos, que generan nuevamente ingresos multimillonarios para la RPDC. Además de todo, el líder de China, Xi Jinping, visitó personalmente Corea del Norte y fue su primera visita en 7 años. En resumen, llevamos ya 10 minutos hablando de qué y cómo, pero el desarrollo de Corea del Norte es simplemente impresionante. O sea, viendo las construcciones que tienen, esto es en China, aquí las construcciones son más altas, lo mostraba ahí, pero esto es en China, o mejor dicho, en Corea del Norte, Xi Jinping fue allá, y todo esto se transmite en China. Pero también están regando algunos árboles aquí. La verdad no sé qué clase de procedimiento es este, de regaderas doradas. Regar un pino claramente es un pino. Bueno, no, es un abeto, perdón, me equivoqué. Es un abeto o una picia, ni siquiera es un abeto, pero bueno, la están regando y no sé qué quieren, si quieren que las ardillas se ahoguen o que el pino se hunda, o si es algún tipo de símbolo. Asiáticos. Escriban en los comentarios qué piensan al respecto. Resulta que todos están bien, tanto Corea del Norte como China, pero a los participantes directos les va mal. Y además de todo eso, también están esos líderes poderosos de Europa de los que hablé en videos anteriores. La guerra naturalmente no termina y la RPDC sigue estando bien, pero a diferencia, por ejemplo, de Ucrania y Rusia, hoy se supo que drones ucranianos atacaron de nuevo una fábrica militar en Cheboksary y en Samara, una refinería de petróleo y varias otras regiones. Fueron fuerzas ucranianas las que atacaron. Drones y misiles ucranianos atacaron regiones rusas y Crimea en la noche del 10 de junio. Se dice que las fuerzas de defensa aérea de la Federación Rusa derribaron 326 drones, pero bajo el ataque con misiles también estuvieron Cheboksary, Crimea, Samara y algunas otras ciudades. Pero aquí, por ejemplo, está lo que realmente tenemos. Aquí hubo groserías, por eso está sin sonido después. Y aquí en realidad hay muchos videos, los adjuntaré de nuevo en mi canal de Telegram, así que suscríbanse aquí estará el enlace, hagan clic de nuevo en el enlace en la descripción de este video y apunten con la cámara de sus teléfonos, smartphones o tabletas a este código QR y vayan directamente a donde deben ir. Además de todo, en lo que respecta a Cheboksary, en la región de Vladimir, como resultado de un ataque de drones ucranianos, hubo un incendio en 2 instalaciones en Kameshkovsky. Disculpen el acento, no sé, es la primera vez que escucho sobre ese lugar, así que, Katia, autora, tú tampoco sabes dónde va el acento, y realmente no hay dónde averiguarlo. Especialmente dónde tienen aquí 1, 2, 3, 4, de las vocales, y resulta que puede ser Kameshkovsky, puede ser Kameshkovsky, puede ser Kameshkovsky, Kameshkovskoy. Así que disculpen, escriban en los comentarios y corríjanme si es importante para ustedes. Y en el distrito de Alexandrovsky, en los distritos, informó el jefe de la región. En Samara, después de un ataque de drones ucranianos, se incendió la refinería de petróleo Kuibyshev. Es una de las refinerías más grandes de Rusia. Las autoridades no lo han confirmado, pero en general ya casi no confirman nada. En la región de Omsk, por primera vez desde el inicio de la guerra, se declaró peligro de misiles y drones. Y aquí hay que notar que todos esos flamingo y drones tipo Baba Yaga ya están volando por todas partes de Ucrania hacia Rusia. Y por eso, en algunas regiones de Rusia, otra vez se declara peligro de misiles y, en general, señales de alarma por primera vez desde el inicio de la guerra. Y en consecuencia, la gente no entiende lo que está pasando y reacciona de manera muy nerviosa ante todo esto. También se declaró peligro de misiles en los Urales, en el Distrito Federal, en las regiones de Sverdlovsk, Chelyabinsk, Kurgan, Tyumen y en los distritos autónomos de Yanty-Mansi y Yamalonenets. Por la mañana el régimen de peligro de misiles fue cancelado. Y además de todo eso, vean ustedes mismos, ya hasta me cuesta trabajo enumerar todas estas regiones donde fueron derribados drones ucranianos, pero fueron muchísimos. ¿Y después qué? El bloqueo de Crimea. El bloqueo de Crimea continúa sin importar lo que digan. Por más que los patriotas Z digan que Crimea no está bloqueada, que todo está bien, todo es perfecto, todo está bien, mi querida marquesa. No, ahí no todo está bien. Y aquí hay que ser realista, no esa persona que cierra los ojos ante lo obvio y sigue diciendo, Dios mío, que todo está bien.
Imagínense, empezamos a recibir 100 gramos menos de pan en las raciones, es como en 1984 de Orwell, y luego desaparece. La propaganda dice, escuchen, no se confundan, antes recibían menos, ahora reciben más, antes era menos y ahora es más. La tendencia es que los desayunos se están volviendo más sabrosos. Y esta retórica, por supuesto, es característica de Rusia, de Ucrania, si los escuchas, todo está bien en todas partes, pero en realidad la gente muere, hablando claro, por el metal que... ¿Qué metal es amarillo? Por el oro, es decir, por el dinero. O sea, cierto tipo de personas están luchando. Y enfrentamos entre sí a otro tipo de personas que gritan, somos los mejores, fuimos los mejores, somos los mejores, nosotros a ustedes, oh no, nosotros a ustedes, ahora nuestro líder, no, el nuestro, bueno, en fin, ustedes mismos saben cómo pasa esto. Pero volvamos a Crimea, el sector sur del frente puede convertirse en un nuevo punto caliente de la guerra. Los ataques de drones ucranianos a la logística rusa, nos dicen, están creando cada vez más problemas para el suministro de la Federación Rusa y esto afecta principalmente a Crimea y al corredor terrestre hacia ella. ¿Y cuál es el problema para Rusia aquí? Primero, que la logística del combustible está empeorando cada vez más. La carretera terrestre es así, es muy fácil de bloquear y ya, y ahora estos drones inteligentes que vuelan se dedican precisamente a eso. Al mismo tiempo, lo más interesante es que, por ejemplo, el mismo puente de Crimea todavía no está bloqueado. Hasta ahora no ha habido ningún ataque contra él. Y aquí la palabra clave es todavía. Porque aquí claramente, bueno, no sé qué tipo de persona hay que ser para no ver lo que está pasando. O sea, de aquí la carretera terrestre está bloqueada, por allá están bombardeando, hay atascos, y algunos de los transbordadores que antes transportaban cosas ya fueron bombardeados. Y de repente aquí hay un camino así que permite ir del punto A al punto B sin ningún obstáculo, barrera ni problema. La verdad, siendo una persona bastante cautelosa, aunque tuviera muchas ganas de ir a Crimea, supongamos que viviera allá en Rusia, en cualquier lugar, no importa dónde. Y si tuviera el deseo de ir a Crimea, o sea, ver el mar, los pinos, el nido de la golondrina y todo eso, yo no iría allá en un futuro cercano. No volaría allá porque, bueno, si llegan a bombardear todo eso, especialmente el puente de Crimea, y todo apunta a que así será, quedará muy poco margen para los que estén en ese puente de Crimea. Entiendo, las cadenas logísticas de productos industriales, bienes de consumo, eso es una cosa, pero también hay destinos turísticos. Bueno, no son carreteras, sino destinos. En fin, está bien, eso es asunto suyo. Pueden criticar en los comentarios, decir que estoy exagerando, que todo es una cadena, que el autor fue comprado. Me encanta cuando dicen que compraron al autor. La próxima vez que digan que compraron al autor, encuentren a la persona que compra. Iré con esa persona y le diré, quiero tanto dinero, te diré esto, aquello y lo otro. Dame 3 maletas llenas de dólares. ¿De verdad creen que así es como funciona? Hay gente muy ingenua, piensan que es como antes, cuando en Internet había muchos que creían en el botón, de dinero fácil, como se dice coloquialmente. O sea, entras a Internet y de inmediato te ofrecen un montón de dinero. Estas mismas personas ahora, o sus descendientes, creen que en cuanto te vuelves bloguero, de inmediato te empiezan a dar dinero los reptilianos, los del FSB y los del SBU. Y Trump personalmente llega en un helicóptero azul para ofrecerte una maleta llena de dinero. Bueno, chicos, no sé quién les cuenta eso, en qué manual lo leyeron o si llegan a esa conclusión por su propia cuenta con esas mentes tan brillantes que tienen, pero la verdad es que es muy extraño. No hagan eso, no hagan reír a la gente. Pero si quieren hacer reír, lo seguiré publicando en mi canal de Telegram como siempre. Bueno, dejemos eso de lado. Por cierto, aquí está el canal de Telegram, suscríbanse, no lo olviden. Sigamos, ¿qué tenemos sobre Crimea? Hay 3 tipos de guerra con drones, aquí nuestro analista destaca esto. El primero es una pared de drones con una profundidad de hasta 20 kilómetros desde la línea de contacto. Y el segundo son ataques en profundidad en territorio ruso a una distancia de hasta 2.000 kilómetros cuyo objetivo son las refinerías y las empresas del complejo militar. Y el tercer tipo son los ataques tácticos, no con armas nucleares tácticas, no lo confundan, sino ataques a una distancia de aproximadamente 20 a 150 o 200 kilómetros, ahí donde los drones FPV no alcanzan, pero donde está concentrada la logística rusa y los puestos de mando. En general, eso es todo. En todo esto se ve un objetivo claro, nuevamente no el bloqueo de Crimea y de algunas otras regiones, y al final es un problema. Aquí el analista dice que hoy en día Crimea no es una fuente de suministro para los soldados en el frente, sino que, al contrario, para que todo esté bien en Crimea, hay que abastecerla.
Y aquí ya surge una cierta consideración de tipo logístico que no se puede llamar positiva. Bueno, en fin, está bien. Para distraernos de pensamientos sombríos, pasemos a los líderes poderosos. Yo muestro principalmente a los ucranianos, ya que soy ucraniano. Pero si tienen rusos, mándenlos por correo, también es interesante. Todos esos que dicen, ahora sí, aquí estamos, una semanita o dos más y vamos a vencer a todos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí tenemos a un hermano de armas cosaco. Ahora se los muestro, esperen. Aquí lo traemos. Aquí está, sobre una plataforma robotizada que, por cierto, en China cuesta una cosa y en Ucrania cuesta otra 4 o 5 veces más. Pero esto se llama un desarrollo ucraniano. Tiene como 18 años, creo que será más difícil. Porque ya se ha desgastado. El de 18 años, Stanislav, se fue. Operador de NRK del 25º OSZBNRK, según entiendo, es alguna especie de plataforma robotizada. Pero Stanislav, este muchacho enérgico, no es Enei, es Stanislav, pero aún así. Y, por cierto, antes les ofrecían miles de hamburguesas, 8 pares de zapatos, incluyendo pantuflas blancas, no es broma, por cierto. ¿Y qué más? ¿Qué más ofrecían ahí? Pero muy pocos aceptaron. Literalmente, solo unas decenas de personas aceptaron ese servicio y mostraron a uno de ellos quien perdió una pierna el primero o segundo día de servicio y no le compensaron nada. O sea, en total ganó como $3,000 de eso y hasta tuvo que gastar más para poder seguir viviendo normalmente. Pero todavía siguen mostrando a ciertos héroes. Y vamos a ver qué dicen estos héroes para protegerse de que les recuerden a sus propios héroes. Vamos a ponernos los lentes. Tú no... Leíste en internet que aquí en el ejército todo es puro abuso de los veteranos, que si eres nuevo te van a estar molestando, bueno, que te van a estar fastidiando. Tuta. Bueno, claramente es una persona de allá, del oeste de Ucrania. Y de aquí para allá, pero resultó ser más fácil. Puedes no ir tan rápido. Tarde o temprano todos irán, ¿entiendes? No importa cómo le den vueltas ni cuántos papeles compren, ya sabes, esos papeles comprados o no comprados. Yo. Bueno, si compras un papel, entonces es comprado. La lógica, como siempre, está ausente, porque si compraste el papel ya es comprado. Bueno, comprado o no comprado nos lo cuentan los héroes de algún pelotón por ahí. Especialista, sargento, comandante, sí, y todo eso. Un héroe más, al parecer. Así están las cosas, es decir, mientras unos deciden si los papeles son comprados o no comprados, otros prosperan. Por ejemplo, todo un país se levantó gracias a la guerra, y de nuevo no es Ucrania ni Rusia. En particular, Crimea está siendo bloqueada de repente, aunque parecía que todo estaba bien. Bueno, y los militares me gustaría decir que son así, guapos, enormes, pero... juzgando por ese muchacho fuerte con paja en la cabeza y ese sargento, no se puede decir eso. En general, ¿qué conclusiones? Bueno, nos estamos moviendo hacia un mundo en general que el mundo aún no ha visto. Perdón por la redundancia. Adiós a todos. Ya considero que, como mínimo, debemos exigir la devolución de todos nuestros territorios. Devuélvanos lo nuestro. Debemos actuar de acuerdo con la legislación internacional vigente. ¿Qué locura es esta? ¿Entienden? La OTAN, todos los demás, todos tan poderosos, todos tan ricos, fuertes. Entonces ahora todo es así. Ahora, por favor, solo para que cesen el fuego y ya, denos aunque sea algo y así sucesivamente. No, así no funciona. Cuanto más rápido recuperemos nuestro territorio legítimo, más rápido terminará la guerra. Nosotros y nuestros hijos vamos a luchar, y nosotros y todos juntos, seguro que vamos a luchar todos juntos y morir. Voy manejando, así que voy mirando. Entiendo que este alambre es para que los migrantes no se metan aquí, a Ucrania. No vayan a arruinar toda esa gama de derechos y libertades que tenemos en Ucrania. Porque, bueno, dudo mucho que hayan construido esto contra sus propios ciudadanos. Yo creo que es así. Allí, detrás de la reja, está Hungría. Eso creo es para que ellos no se metan aquí. Porque, bueno, en Ucrania la libertad de expresión florece en todo su esplendor. Los derechos humanos, todo eso. Bueno, así es como yo lo entiendo.